¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto vídeo, a la cuarta sesión de la fe de mi madre. Hoy vamos a hablar de la transmisión de la revelación divina en este estudio guiado y orante del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta semana vamos a dedicar, como digo, nuestro estudio, oración, al artículo 2, números 74, del 74 al 100 del Catecismo, dentro del gran capítulo Dios al encuentro del hombre. Y me gustaría quiero deciros que estamos en una introducción, no solo a la primera parte del Catecismo, la profesión de fe, lo que se refiere al credo, sino una introducción al catecismo completo. Si entendemos bien, más o menos bien, estas sesiones introductorias, entenderemos bien cuál es el sentido del catecismo de la Iglesia Católica. Como os digo, el título de la sesión de hoy es La transmisión de la revelación divina, una cuestión sumamente importante. Y para entenderla, lo primero que hacemos es invocar al Espíritu Santo. Él es el protagonista de estas clases, de estos pequeños vídeos, es el protagonista de vuestro estudio y vuestra oración. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. ¿Por qué Dios sale al encuentro del hombre? ¿Por qué se revela? Revelar con V, no con B, no se revela, no tiene ante quién hacer una rebelión. Estamos hablando de una revelación, es decir, un quitar todos los velos para mostrar su verdadero ser, su persona. Dios se revela para que el ser humano, tú y yo, cada hombre, cada persona humana, podamos tratarle como un hijo bueno trata al mejor de los padres, pero todo elevado a la inmensidad divina. Recordamos ese texto de la Sagrada Escritura con el cual acababa el vídeo anterior, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Verdad que es Cristo? Cristo que es idem, eri, odie, et semper. He querido utilizar estas palabras latinas. Idem, el mismo. Cristo es el mismo. Eri, ayer. Odie, hoy. Semper, siempre. Para que lleguemos al conocimiento de la verdad que es Cristo, Cristo que es nuestra salvación y que es el mismo, ayer, hoy y siempre. En Él no hay tiniebla alguna. En Él no hay cambio, no hay variación. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos, recordáis, consortes suyos. Estamos destinados a formar parte de su familia, como miembros de la Iglesia, esposa de Cristo, como miembros de la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante en esta cuestión, y así lo muestra el Catecismo de la Iglesia Católica, acudir al Concilio Vaticano II y en concreto a su constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación. Cuando leáis los números del Catecismo lo vais a ver porque prácticamente son citas completas y concretas de esta constitución dogmática. Nuevamente, el Catecismo nos invita a dar tres pasos que voy a seguir en este vídeo.
3 pasos que están señalados por números romanos. Primero, la tradición apostólica. Segundo, la relación entre tradición y Sagrada Escritura. Tercero, la interpretación del depósito de la fe. Vamos con el primero. ¿Qué es la tradición apostólica? La tradición apostólica es lo que los apóstoles recibieron de Dios manifestado en Jesucristo y que nos siguen entregando a través de sus sucesores, los obispos. Esto es importante, no es una construcción humana, no es un constructo teológico, no, es algo dado, es algo revelado. No está en el orden de la explicación, sino en el orden de la salvación. Lo que los apóstoles han recibido es el Evangelio, y el Evangelio es Jesucristo. Y esto es lo que nos siguen entregando los sucesores de los apóstoles a Jesucristo. Es recibido de Dios y debe ser transmitido íntegro e intacto por los apóstoles y sus sucesores. Por cierto, aquí radica la evidencia de ese tipo de conocimiento que llamamos conocimiento de fe. La evidencia de la fe radica en el origen y en el testimonio. ¿Por qué para nosotros es evidente la fe? Porque creemos que lo que hemos recibido desde los apóstoles a través de la Iglesia es lo que Dios mismo entregó a los apóstoles para la salvación de todo el género humano. Hablar de la tradición apostólica es hablar de la predicación de los apóstoles. Esa predicación de los apóstoles que se transmite por vía oral y que también se transmite por escrito. Efectivamente, como dice el catecismo, citando a Dei Verbum, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Los apóstoles con su predicación transmiten de palabra lo que habían aprendido de las obras y de las palabras de Cristo y que el Espíritu Santo les enseñó. Esta predicación apostólica, oral y escrita, es continuada en la sucesión apostólica. ¿Y qué es esto de la sucesión apostólica? Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero, en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos. Dios, Jesucristo, apóstoles, obispos, tú y yo. Tú y yo. La sucesión apostólica asegura que el mensaje de Cristo, el mensaje de Cristo vivo y el mensaje vivo de Cristo vivo, se conserve y se transmita. Esto de la sucesión apostólica es importante. Todos hemos oído hablar de ecumenismo, que son las relaciones que hay entre las distintas denominaciones cristianas, las distintas iglesias y las distintas confesiones. Por ejemplo, en las iglesias orientales u ortodoxas, que no están sujetas al primado de Pedro, al Papa, nos encontramos con que hay sucesión apostólica. Los apóstoles ordenaron a obispos y los obispos han ido ordenando a obispos y esa línea es ininterrumpida, lo mismo que sucede en la Iglesia Católica. Pero si nos vamos a otras iglesias, como por ejemplo la Iglesia o la confesión, la denominación anglicana, nos encontramos con que en determinado momento esa sucesión se interrumpe y al interrumpirse esa sucesión apostólica, pues se interrumpe la tradición. Nosotros en la Iglesia Católica no hemos interrumpido nunca la tradición. Si cogemos a nuestro obispo,
el obispo de Zaragoza actual, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, sabemos quién fue el obispo que lo ordenó, podemos retroceder al anterior y así, remontarnos prácticamente hasta los apóstoles. La sucesión apostólica. El catecismo recalca que, en todo caso, la tradición apostólica es llevada a cabo en el Espíritu Santo. Tampoco basta la mera sucesión entre uno y otro, o sea, es necesario que esa sucesión se dé en el Espíritu Santo, que es quien nos hace presente a Jesús y quien nos lo enseña todo. Conviene que yo me vaya y que venga el Paráclito. Él os lo enseñará todo. Pues bien, esta tradición apostólica es la transmisión viva del Evangelio de Jesús. Quiero leeros el número 78 del Catecismo. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Nos metemos ahora en el número 2, la relación entre tradición y Sagrada Escritura. Por poner materia, Sagrada Escritura, la Biblia, no cualquier Biblia, esta es la Biblia con la versión oficial de la Conferencia Episcopal, aprobada por Roma desde los textos originales, una Biblia católica, sin recortes. Y el Catecismo de la Iglesia Católica están íntimamente relacionados. Podríamos decir que aquí tenemos Sagrada Escritura y aquí tenemos tradición. La Sagrada Escritura y la tradición tienen una fuente común, están íntimamente unidas y compenetradas porque surgen de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra, dice el Catecismo, hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Tienen la misma fuente, confluyen y tienen el mismo fin, pero se transmiten de modo distinto. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, eso es la Sagrada Escritura, mientras que la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Bueno, aquí el Catecismo también distingue entre tradición apostólica y tradiciones eclesiales. Una cosa es la tradición apostólica, la tradición viva de la Iglesia, que es esta enseñanza de los apóstoles, recibida de Jesucristo y perpetuada por la acción del Espíritu Santo, y otra cosa son las tradiciones eclesiales. Existen distintas tradiciones eclesiales, por ejemplo, tradiciones litúrgicas. Por una parte hay unas tradiciones litúrgicas orientales, con ritos que son verdadera misa, pero que son distintos de nuestra misa católica, como distinta de nuestra misa católica en la actualidad o de nuestra misa romana, del rito romano, es la misa según el rito mozárabe. Son distintas tradiciones que coexisten y que coinciden esencialmente en que estas tradiciones reflejan la tradición viva
apostólica. Lo mismo que hay tradiciones también espirituales o teológicas. Yo soy más de la espiritualidad de San Francisco de Asís, o yo soy más de la espiritualidad de Charles de Foucault, que va a ser canonizado próximamente. Bien, son tradiciones legítimas, pero son legítimas porque confluyen o reciben su inspiración, reciben su esencia de la tradición viva de la Iglesia. Paso al número 3, que es la interpretación del depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? El depósito de la fe es el núcleo de la salvación, que podríamos decir que es Cristo, contenido en la Sagrada Tradición y en la Escritura. Podríamos decir que esto es lo que llamamos el depositum fidei, que es un concepto teológico raro, ¿no? Y a el depósito de la fe, o sea, la revelación con sus dos formas, la tradición y la Sagrada Escritura, es interpretada por el magisterio de la Iglesia. Muy importante. Para nosotros los católicos no basta la sola Escritura, no basta la sola fe, no basta el libre examen o nuestro acercamiento subjetivo a la palabra de Dios. No. Esto es Lutero. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros no hacemos un libre examen de la Sagrada Escritura, sino que nos acercamos a la Sagrada Escritura desde la tradición viva de la Iglesia y desde la explicación legítima o interpretación legítima que hace de ella el magisterio de la Iglesia. Leo el número 85 del Catecismo. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. ¿Qué es el magisterio? Lo dice a continuación. Los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Es verdad que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que está al servicio. No se inventa, pero transmite y explica. Por ejemplo, dentro de esta labor del magisterio de la Iglesia está la declaración de los dogmas. Cuando la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, se ejerce con la plenitud de la autoridad que tiene Cristo. Esto es la definición de los dogmas, pero no voy a entrar ahora en ella. Luego, por otra parte, está lo que llamamos el sensus fidelium, que es ese sentido de los fieles, sentido de la fe. Todos los fieles, todos vosotros, yo, los sacerdotes, porque, como decía San José María, los curas también somos fieles, porque si no seríamos infieles. Y no, o sea, no debemos ser infieles. Todos tenemos parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Y todos por el bautismo hemos recibido la unción del Espíritu Santo y somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Dice el Catecismo que la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Como cuando en el concilio de Éfeso todos los fieles cristianos acudieron a la iglesia de noche, donde estaba reunido el concilio, con antorchas cantando que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. No podían equivocarse los fieles con sus obispos. ¿Se puede crecer en la inteligencia de la fe? Pues sí. A los fieles, a todos nosotros, nos corresponde, a través del estudio, de la oración, bajo la guía de los obispos, la guía del magisterio, pues conocer las realidades de la fe. Cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón, entonces profundizan en el conocimiento de la verdad revelada. Quiero terminar aquí, no sin antes hablaros de una forma de oración que es la Lectio Divina.
es la forma de oración de la gran tradición monacal occidental y en concreto de la tradición benedictina. Es una lectura espiritual, sobrenatural, no solo de la Sagrada Escritura, sino también de textos de los padres de la Iglesia, de textos de los santos, de textos del magisterio de la Iglesia, del catecismo, que es un texto magisterial que interpreta auténticamente lo que se contiene en las Sagradas Escrituras y en la tradición viva de la Iglesia. Con el catecismo intentamos hacer, como os decía el primer día, una lectura orante. No se trata de conocer el catecismo para arrojarlo en la cabeza de los que no lo conocen bien o de los que lo ignoran. No. Nosotros queremos empaparnos de la fe. Y podemos hacerlo a través de esta lección divina. Leer un punto o dos puntos, meditar esos puntos, hacer una oración con ese punto y luego contemplar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Para ello, hoy quiero en concreto plantearos cómo comenzar. La lección divina comienza con lo que en la tradición llamamos stazio, pararse, hacer un stop, plantarse quietos antes de empezar. Y esta stazio tiene 4 partes. La primera, el fugge, que es el huye del mundanal ruido. Huye del mundanal ruido. La segunda es el tache. Cállate, no solo lo exterior, sino lo interior. La tercera es el quiesce. Serénate, descansa, porque vas a estar con el Señor. Y la cuarta parte, el clama. ¿Qué es lo que clamas? Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven. Te lo pido a ti, oh Dios Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión del poderoso y inmaculado corazón de María. Ven. Bueno, espero que esto os sirva y la semana que viene pues nos volvemos a encontrar con otro vídeo o la semana que viene, yo desde luego haré el vídeo la semana que viene y ya está, otros pues lo vais utilizando o viendo o estudiando como podéis. En el próximo vídeo hablaré de la Sagrada Escritura, es la parte más larga de esta introducción. De este capítulo segundo del catecismo, de la primera sección, de la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Unidos en la oración y unidos en la fe. Me ha quedado el vídeo más largo, lo siento.